El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés». Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento, hermanos. Sin duda alguna, los textos de este sexto domingo del tiempo ordinario, hermanos y hermanas, abordan el gran significado que representaba en el pueblo de Israel, en el pueblo de Jesús, la enfermedad de la lepra. La primera lectura tomada del libro del Levítico nos presenta que ya en tiempo de Moisés incluso se había establecido hasta normas concretas de cómo se tenía que atender y enfrentar al leproso en la comunidad judía. Y vemos que ahí era el leproso excluido del campamento, es decir, de la comunidad. Tenía que ser declarado impuro por el sacerdote Aarón y sus hijos sacerdotes. Y toda la comunidad tenía que apartarse del leproso y viceversa. El leproso tenía que guardar distancia de la comunidad. Tenía que identificarse como leproso, harapiento, con el pelo largo y con una manera de llamar la atención, autollamándose impuro. Y esto, queridos hermanos, significa que el pobre leproso, los pobres leprosos, habían perdido todos sus derechos civiles, religiosos, y eran considerados como malditos de Dios, porque para ellos la lepra era consecuencia de sus pecados, y entonces ellos manejaban una idea muy del Antiguo Testamento: Dios castiga al pecador. De tal manera que el que se contagiaba de lepra, ellos decían de que recibía un castigo de Dios. ¿Por qué? Por sus múltiples pecados. Esa era la idea que ellos tenían de Dios en relación con los que adquirían la enfermedad de la lepra. Por eso en el Evangelio vemos, es interesante ver la actitud, el comportamiento de Jesús ante uno de esos tantos leprosos
que se acercan, dice el Evangelio, se pone de rodillas y de rodillas implora la limpieza de su lepra de parte del Señor Jesús. El Evangelio siempre ha ocupado este verbo de Jesús, dice, sí quiero, y dice, sintió lástima, sintió compasión de él, pero realmente la palabra correcta no es que el Señor tanto resintió lástima del leproso, eso también, pero aquí está otro gran significado. Dice los textos originales que lo que sintió el Señor fue molestia y disgusto, no con el leproso, sino con la forma con que había sido tratado el leproso. Es decir, con esa idea equivocada que ellos habían concebido desde tiempo de Moisés, de que el leproso era un castigado de Dios y que el leproso tenía que ser sacado, excluido de la comunidad. Eso fue lo que le causó molestia, indignación al Señor. Lógicamente que después viene ese sentimiento grande de Cristo de la compasión. Y esto es importante porque, hermanos, esta idea del Dios castigador es una idea que ha venido hasta nuestros días. ¿No se acuerdan ustedes que antes nos decían, si no te portas bien, Dios te va a castigar? Todavía los que estamos un poquito mayores nos acordamos, ¿verdad? Que nuestras abuelitas, nuestros mayores nos llamaban la atención, nos regañaban. Y entre sus regaños y llamados de atención, ahí venía esa frase, mira fulano, mira fulana, si no te compones, Dios te va a castigar, te va a reprender. Es una idea que viene de ahí, de estos textos que hoy estamos proclamando. Y es una idea equivocada de Dios, porque Dios no nos castiga, Dios no nos condena. El Dios que Jesús nos viene a revelar no es un Dios vengador de nuestros pecados, no es un Dios que esté esperando a ver quién se porta mal para darle su reprenda, para darle su castigo. No. El Dios que hoy Jesús nos muestra al sanar al leproso es un Dios que tiene un rostro, un corazón compasivo y misericordioso, cercano al que peca, que no le quita la mano ni ocupa la mano para apartarlo de sí, sino que como Jesús, ¿qué es lo que hace? Le tiende la mano, le ofrece su mano salvadora. Por eso Jesús es que se molestó. Y por eso es que el Señor va a sanar al leproso, para enseñarle a todos que Dios no castiga, que Dios es compasivo y misericordioso de generación en generación, y que la lepra no es ningún castigo de Dios, ni de los pecados de la persona, que Él en su Hijo Jesucristo, Dios, ha venido a perdonar, ha venido a tener compasión y misericordia del pecador. Y por eso, al declararlo a este hombre después ante el sacerdote puro, que ya se le quitó la impureza, entre comillas, es decir, sus pecados, lo que Jesús está diciéndole a todos es, este hombre también era digno de salvación y de redención. Y quitémonos esa idea de que Dios a uno los castiga y a otro los premia.
Quitémonos esa idea. Dios no es así. Dios es misericordioso y quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto es lo que Jesús está haciendo, hermanos, a través de la curación de este leproso. Hermanos, nosotros podemos tener dos tipos de lepra o podemos encontrar dos tipos de lepra. La primera lepra es la que ataca el cuerpo, ciertamente, y son las enfermedades en general. Hoy estamos celebrando la Jornada Mundial de los Enfermos, bajo la intercesión de nuestra Madre, Nuestra Señora de Lourdes. La Iglesia ha hecho en este día 11 de febrero el Día Mundial de la Atención a los Enfermos, el Día de la Salud a los Enfermos. Y entonces como Iglesia retomamos la misión de Cristo, que ha venido a sanar, que ha venido a dar vida a aquellos que están golpeados por las enfermedades. Y la Iglesia ofrece la oración por los enfermos en este día, ofrece el sacramento de la unción de los enfermos. Tenemos un sacramento que atiende específicamente a este sector de los enfermos. La Iglesia ofrece su caridad también para con los enfermos. ¿Cuántos hospitales están bajo el auspicio de la Iglesia, donde se atiende a muchos enfermos? ¿Cuántos dispensarios? ¿Cuántas clínicas de salud? La Iglesia siempre ha atendido a los enfermos, porque la enfermedad física merece ser atendida, porque Cristo atendió a los enfermos. Y nosotros tenemos que hacer lo que hizo nuestro Divino Maestro. Pero también, qué importante es la cercanía para con los enfermos. Hoy el Papa Francisco nos recordaba una de las características de Dios, su cercanía, cercano a todos. Y los enfermos, hermanos, necesitan nuestra cercanía. Necesita que nosotros lleguemos hasta donde están ellos, que los miremos con ojos de bondad, que les hablemos, que conversemos con ellos, que les escuchemos, que entremos en la soledad de su enfermedad, para que ellos sientan la cercanía de Dios a través de nosotros. ¿Cuántos enfermos abandonados en los hospitales? Es triste cuando a mí como sacerdote me ha tocado ir a ver a algunos enfermos, que algunos de ustedes, familiares, lo llevan a uno, y uno se da cuenta de esa realidad, porque uno va por uno, ¿verdad? Por el fulanito que está enfermo, pero de repente uno mira que lo están llamando: padre, mire, venga aquí, padre, venga para acá, padre, ore por mí, padre, me quiero confesar. Y uno ve esa necesidad. Y uno les pregunta: bueno, ¿y ustedes no tienen familia? Es que aquí nadie nos visita. Nos tienen olvidados. Y ese es un lamento muy común de los enfermos. Y no solo los que están en los hospitales, muchas veces los que tenemos en la casa, en nuestros hogares. ¿Cuántas veces les olvidamos en el rincón de la casa o en el lecho de su enfermedad? ¿Cuántas veces ni siquiera nos dignamos ir a preguntarle que cómo amanecieron? Que si ya tomaron su medicina o cómo están. Nos levantamos, nos alistamos, nos vamos para el trabajo y ahí queda el enfermo y la enferma. Y muchos, ¿qué es lo que hacen? Bueno, los que tienen posibilidades, pagan, ¿verdad? Un empleado, pagan una enfermera. Hay que se haga cargo la enfermera, hay que se haga cargo la empleada de esta viejita enferma, de este viejito enfermo.
Entonces nos hace falta esa cercanía, ese calor, que también es necesario acercarlo al enfermo. No nos alejemos de ellos, seamos cercanos a ellos. Pongámonos en el zapato, yo digo no en el zapato, en la cama de ellos. Pongámonos en la cama del enfermo. Y vamos a darnos cuenta que nos necesitan y que les hacemos mucho bien cuando estamos con ellos, cuando nos acercamos, cuando le dan, como Jesús, le tendemos la mano y realmente somos capaces de transmitir la caridad, la caricia de Dios, la bondad de Dios a través nuestro. Esa es una prioridad en la vida de la iglesia. Pero también existe otra enfermedad de la lepra, otro tipo de lepra, y es la lepra que llevamos nosotros por dentro desde nuestros pecados. Sí, queridos hermanos, yo digo que esta es peor, porque nos hace ver a los demás con indiferencia, nos hace ver a los demás incluso hasta con asco, repugnancia, rechazar al otro, a los otros, por sus condiciones humanas, porque es de tal color, porque es de tal lugar, porque tiene una condición especial en su cuerpo. ¿Cuántas cosas? Nos hace ver a los demás distantes a nosotros y rechazarlos, excluirlos. Como dicen hoy los textos, la primera lectura, apartarlos y verlos con indiferencia. Hoy existe la lepra en el corazón del hombre que discrimina a su hermano. Ese es un tipo de lepra, la discriminación. Piensen ustedes en la tragedia de tantos inmigrantes de nuestros países pobres, como el nuestro, como el de Nicaragua. ¿Cuántos hermanos se aventuran con el famoso, entre comillas, sueño americano o sueño europeo? ¿Y cómo los tratan, ¿Cuántos vejámenes y abusos sufren? Mujeres violadas, hasta hombres violados. Les roban su poquito dinero, los hacen pasar vergüenzas, los maltratan, los ofenden. Ahí está la lepra, en tantos corazones que tratan con discriminación a sus hermanos en nuestro mundo presente. Pienso en esa lepra que muchas veces tenemos a lo interno de nuestra iglesia, y hay que decirlo. Cuando tratamos a nuestros hermanos de la iglesia como que si fueran leprosos. Ay, no te acerques a ese grupo, ¿verdad? Porque ese grupo no son como nosotros. Nosotros vivimos en la gloria de Dios. Nosotros se nos sale el olor a santidad. Nosotros caminamos casi entre las nubes, vivimos haciendo oración y retiro. No, apartate de esos. Esos no, esos son malos, son desobedientes, esos son pecadores. Es una lepra. Ojo, que esta es una lepra. Creernos nosotros los buenos, los santos, y tildar a los demás en la iglesia como pecadores. Y muchas veces ni cuenta nos damos y cargamos esa lepra espiritual. No puede ser posible, porque todos somos pecadores.
No nos creamos los mejores que nadie. No nos creamos los santos y el resto los diablos. No. Todos somos pecadores. Por eso tenemos que luchar contra esa lepra muchas veces a lo interno de nuestra comunidad eclesial, que aparta, que separa, que condena, que hace a los otros a un lado y que piensa que no tienen derecho y que solo nosotros los tenemos en la iglesia. Tenemos que trabajar para expulsar esa lepra. Nuestra manera de ser debe de ser a ejemplo de Cristo. San Pablo hoy también en la segunda lectura dice algo muy hermoso. San Pablo dice, vivo para ustedes, no me doy gusto a mí mismo, trato de complacerlos a todos, porque Pablo se dio cuenta que lo importante es que todos acojan el Evangelio, sin distinción y sin diferencia. Y por eso él se atreve a decir, yo quiero darles ejemplo, porque yo imito a Cristo. Y ante ustedes trato de ser Cristo, otro Cristo, y me esfuerzo por eso para darle ejemplo a todos. Vamos a pedirle pues, hermanos, en este domingo al Señor, por todos los enfermos, por todos aquellos que adolecen a causa de tantas enfermedades. Pidamos para que nosotros podamos darle el calor de nuestra caridad, que nos acerquemos, que tendamos la mano al que padece, al que está enfermo, que trabajemos por ellos y les demos lo necesario en su enfermedad, medicina, todas las cosas que necesitan, pero que no les falte nuestra caridad, que no les falte nuestra cercanía. Y vamos a pedirle también al Señor para que nos purifique de esa lepra, la lepra de la discriminación, la lepra de la envidia, la lepra de la indiferencia con los hermanos, la lepra que nos hace creernos mayores que los demás y que nos hace sentirnos autosuficientes ante los demás. La lepra de humillar al otro porque es pobre, porque no es estudiado o porque apenas está empezando a conocer al Señor. Que el Señor nos elimine todas estas lepras y nosotros acerquémonos hoy al Señor, porque solamente Él nos puede limpiar, solamente Él nos puede quitar tanta lacra que llevamos en el corazón y que muchas veces nos va empujando hacia una condenación, a perdernos la gracia y la vida eterna. Pidamos al Señor, purifícanos, límpianos. Si es posible, como este leproso, de rodillas, doblemos nuestra rodilla ante el Señor. Señor, quítame esto. Quítame toda esta lepra que no es grata a tus ojos, porque tú estás en cada uno de tus hermanos, los más pequeños. Acuérdense lo que dijo Jesús en el Evangelio. Ay de aquel que toque a uno de estos pequeños. Ay de aquel que toque a uno de estos pequeños, que los rechace, que los condene. Ay de aquel. Ojalá que nosotros tengamos esa limpieza espiritual para que podamos acercarnos al Señor con ese corazón limpio, renovado. Y por eso también vamos a iniciar esta cuaresma. La cuaresma es eso, hermanos, que el Señor nos purifique de la lepra, que nos lleve un proceso de conversión, pero para eso tenemos que ser sinceros.
acercarnos con humildad y decirle al Señor: aquí está tu leproso, Señor, límpiame y purifícame. Que todo sea para la honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.